Hablando en términos globales, la desigualdad y los conflictos originados por cuestión del color de la piel o de diferencias étnicas y culturales van cobrando cada vez mayor relevancia. Hacer referencia a raza o etnia termina resultando conflictivo e incluso hasta peligroso. Aclaremos un poco los conceptos de raza y etnia. Raza es hacer referencia a una categoría de individuos que comparten rasgos hereditarios, los cuales la sociedad considera relevantes. Etnia hace referencia a un grupo de personas que comparten una herencia cultural. Aquí podemos hacer la distinción entre estas dos, ya que una hace referencia a factores biológicos y la otra a tipos de cultura. El pluralismo hace referencia a cuando conviven en una misma sociedad distintos grupos étnicos y raciales, cada uno de ellos conservando su propia identidad, pero todos compartiendo mayor o menor grado de igualdad los recursos sociales. La igualdad es el ideal, no hay cultura dominante y todas merecen el mismo respeto. En ciudades como Nueva York, Filadelfia, Los Ángeles y Chicago, el pluralismo se hace muy evidente. La asimilación, por otro lado, es el proceso en el que una minoría adopta o hace suyos los rasgos culturales de la mayoría, implica cambiar el modo de vestir, los valores, la religión, el idioma o los amigos. Consiste básicamente en cambiar de etnia, no de raza. En la segregación, los grupos étnicos o raciales viven separados física y socialmente, mientras que el pluralismo implica aceptar las diferencias y evitar las desigualdades. Por último, el genocidio es la aniquilación sistemática de una categoría de personas o también llamado limpieza étnica. En la historia de la humanidad se han visto numerosos casos de genocidio. En la China comunista han muerto más de 35 millones de personas, la Alemania nazi 21 millones, el régimen nacionalista chino 10 millones. Millones de personas sufrieron horrores inimaginables. Por otro lado, desde que los anglosajones invadieron Bretaña en el siglo VI y VII, Inglaterra ha sido más homogénea étnicamente que la mayoría del resto de Europa. Sin embargo, ha habido negros en Inglaterra, los cuales desempeñan labores como marineros y sirvientes de personas blancas. Hubo una importante emigración de judíos durante la Primera Guerra Mundial y este flujo migratorio se aceleró durante los 30 años. Casi toda la migración durante este periodo venían de países de Europa Occidental. El grupo más grande de emigrantes al Reino Unido de la época de la posguerra fue el irlandés, con casi 900.000 irlandeses. El resultado del encuentro de la sociedad británica con trabajadores negros dio como consecuencia un inesperado racismo. Aclaremos un poco los conceptos de varias culturas étnicas que mezclan elementos de su cultura de origen con elementos de otra cultura. Estas culturas son las culturas afrocaribeñas. En estas culturas también encontramos una mezcla de elementos. La religión juega un papel importante, pero también es importante el intento de recuperar una cultura anterior. Todo esto se mezcla con elementos de las culturas dominantes. Y las culturas surasiáticas, las comunidades asiáticas que se encuentran en muchos lugares del Reino Unido y a menudo están estructuradas en función de la religión. Todas estas culturas e incluso otras más han sido víctimas de muchos casos de racismo y antagonismo. Por ejemplo, en Europa, lejos de desaparecer, está extendiéndose y haciéndose más intenso. En Francia y en Alemania han incrementado los actos violentos y el antisemitismo ha aumentado considerablemente. Las personas que solicitan asilo obligados a abandonar sus países por causa de intolerables condiciones sociales, económicas y políticas también se enfrentan a muchas situaciones de discriminación y racismo. En el último siglo, Europa ha desarrollado una mentalidad defensiva con el deseo de algunos de convertirla en un bastión, de amurallarla contra los vecinos pobres de Europa del Este, de África o del sudeste asiático. En el Reino Unido ha habido antagonismos étnicos, ataques y discriminación racial desde la década de los 50, incrementando entre los 80 y 90. En algunos estudios, investigadores blancos y negros se hicieron pasar por solicitantes de los mismos puestos de trabajo. Los resultados demostraron la discriminación de los solicitantes negros. Con todo esto podemos concluir que los términos raza y etnia han sido utilizados solo para clasificar a las personas y situarlas en una escala de superioridad o inferioridad social y económica,
raza, lo cual causa discriminación a estos grupos. Las corrientes migratorias son fundamentales en la configuración de la sociedad y sus culturas. En realidad ya no se puede hablar de clasificación de las personas en términos raciales, ya que se han venido dando mezclas durante mucho tiempo, lo cual rechazaría completamente la postura de una raza.